Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 27 de febrero de 2024. Empezaré por decirles que José Luis Ábalos ya no es militante del Partido Socialista Obrero Español. El hombre que otrora fuera el ministro más poderoso de Pedro Sánchez, el hombre de su máxima confianza, el número 3 del partido, la persona que le ayudó a recuperar la Secretaría General del PSOE después del terrible Comité Federal de 2017, ese hombre ya no es militante del Partido Socialista. ¿Por qué? Pues porque se ha negado a aceptar el ultimátum que ayer le planteó la Ejecutiva Federal del PSOE, que como saben le dio 24 horas para que abandonara el acta de diputado. Lo ha estado pensando durante estas horas, ha estado deshojando la margarita, pero finalmente, hace poco más de una hora, ha comparecido ante los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados y ha hecho este anuncio. Les quiero anunciar que ante la necesidad de defenderme y restituir mi honor como diputado y como persona, y ante la necesidad de no comprometer al Grupo Parlamentario Socialista, he decidido pasar al Grupo Mixto del Congreso de los Diputados, desde donde seguiré defendiendo las ideas que fundamentaron mi inicio en el activismo político. Bueno, tengo que decir que Ábalos durante esa comparecencia no ha admitido preguntas, pero sí que ha, estado un buen rato ante los medios de comunicación. Se ha explayado, ha hablado con bastante serenidad. Estaba emocionado, él varias veces ha dicho que estaba atravesando el peor momento de su carrera profesional, pero no ha sido víctima, digamos, de ningún ataque de locura verbal. Ha medido muy bien las palabras, yo creo que las tenía muy pensadas, las había anotado en papeles que ha utilizado, digamos, como soporte para que esa comparecencia fuera de manera fluida. Y ha dejado bastante claras algunas ideas. Por ejemplo, que está muy dolido con el partido, con su propio partido. No entiende cómo el partido no ha sido capaz de respaldarle, de ayudarle a mantener su honorabilidad. Por lo tanto, como se ha encontrado solo, pues no ha tenido más remedio que enfrentarse solo a esta situación. Él tenía muy claro, y así lo ha dejado de manifiesto, que aceptar ahora lo que le pedía el partido era tanto como reconocer su culpabilidad. Si yo renunciara, y más en este momento, una semana después, se interpretaría como un signo de culpabilidad, que no asumo, y solo provocaría mi estigmatización, no ya política, sino personal. Soy consciente, tengo ya alguna edad, y sé lo que es un apestado político. Bueno, él ha dejado muy claro que no está acusado de nada, que en la investigación que está siguiendo la Fiscalía Anticorrupción su nombre no aparece, que no está siendo investigado y que por lo tanto en este caso ni siquiera cabe aludir a la presunción de inocencia. La presunción de inocencia se esgrime cuando alguien está siendo acusado de algo, pero es que él, lo ha dicho varias veces, no está siendo acusado de nada, por eso entiende menos la actitud de su partido, del Partido Socialista Obrero Español. Él ya se ha encargado de recordar, además, no ha dado puntada sin hilo, que contribuyó decisivamente a que el partido llegara al poder durante la moción de censura que él negoció y después defendió en la tribuna de los oradores, precisamente haciéndose fuerte contra la acusación que en aquel momento pesaba sobre el Partido Popular de corrupción a tutiplén. Bueno, pues después de hacer este tipo de consideraciones, ha dejado muy claro que no entiende por qué el Partido Socialista quiere esgrimir razones éticas para justificar su salida del grupo parlamentario. Para él, la ética tendría que llegar un poco más allá. Quienes exigen mi expulsión de la política apelan a una supuesta ética, pero no tienen respuesta a la hora de plantear cómo se manifestaría esa ética o cómo se correspondería ante una fase de reparación posterior a mi cancelación civil y mi sacrificio público. Bueno, ha habido un momento en esa comparecencia que me ha parecido especialmente interesante, porque yo creo que nos abría un poco la puerta a que entendiéramos el drama humano del personaje, ya no solo el drama político. Él, ahora lo escucharán, dice que está completamente solo frente a todo el sistema político de un lado y de otro lado, y que por lo tanto, como se tiene que defender solo, tiene que buscar la defensa más eficaz, y la única tribuna que tengo, ha dicho, es esta, la del Congreso de los Diputados. Yo aquí puedo hacer oír mi voz. Si yo me fuera, inmediatamente después no tendría ni siquiera esa tribuna. No ha hecho ninguna referencia a su condición de aforado.
entre otras cosas porque, como ya les he dicho hace un instante, ha repetido hasta la saciedad que él no está acusado de nada. Por lo tanto, no debería necesitar ninguna protección judicial en el caso de que las cosas se torcieran, porque de momento eso, insisto, lo he repetido 14 veces, todavía no ha ocurrido. Lo que sí que tiene muy claro es que es él frente al mundo. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me le va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo. Y al final ha dejado caer algo que, depende de cómo lo queramos interpretar, puede ser una visión navegantes o no. Insisto que la comparecencia ha sido larga, ha sido pausada, ha sido sesuda, ha estado pensada, no ha sido improvisada, no ha sido histérica, pero tenía muy claro desde el primer momento que él no iba a entrar al juego de las preguntas de los periodistas que estaban allí en la sala de prensa del Congreso de los Diputados. Por eso, a la hora de anunciar que no iba a aceptar preguntas, no ha querido dejar de decir que, sin embargo, él tiene y conoceremos muchas respuestas. Es cierto que no voy a responder a preguntas. Sé que tienen muchas. Yo también tengo muchas respuestas. Pero como tengo tantas peticiones, las voy a ir dando. Y saben ustedes que dar la cara es una costumbre en mí. Bueno, podemos interpretar de estas palabras un tanto misteriosas que él está diciendo que va a alargar, que va a tirar de la manta en la medida en que los periodistas le vayan preguntando. No lo sé, es una conjetura que yo no descarto, pero no tengo más elementos de juicio que lo que ustedes acaban de escuchar ahora mismo en voz alta. Este ha sido el último acontecimiento, bueno, el penúltimo, porque el último ha sido que después de esta comparecencia, como ya les he dicho al principio, el Partido Socialista ha comunicado la suspensión cautelar de militancia de José Luis Ábalos, que a partir de ahora, por lo tanto, ya no es militante del Partido Socialista y, como él se ha encargado, además de decir, ya no está sometido a la disciplina del grupo parlamentario. Se va al grupo mixto y allí en el grupo mixto hará lo que su conciencia le dicte. Este ha sido, por lo tanto, el penúltimo acto de un día en el que el bacalao estaba bastante vendido, porque sabíamos que el ultimátum de las 24 horas que ayer le planteó la Ejecutiva Federal del PSOE expiraba hoy por la mañana. Y además ya se había filtrado, lo había comunicado la cadena SER bastante temprano, que él ya había decidido quedarse en el grupo mixto. De tal manera que todos los que han hablado antes de la comparecencia de Ábalos estaban jugando con esa probabilidad, más que posibilidad. Una de esas personas ha sido Pilar Alegría, que es portavoz del Gobierno. Hoy es martes, ha habido Consejo de Ministros y, por lo tanto, después ha habido rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Naturalmente le han preguntado sobre Ábalos. ¿Qué ha dicho Pilar Alegría? Pues lo que ustedes ya se imaginan, que al Gobierno solo le preocupa una cosa: transparencia absoluta. Este Gobierno llegó con el máximo compromiso, con la transparencia, con la ejemplaridad en nuestra lucha ante la corrupción, y ese principio sigue vigente, inquebrantable como el primer día. Hoy lo que tenemos es un Gobierno que es implacable ante la corrupción e impecable en su comportamiento. Y que a nadie le quepa ninguna duda: por parte de este Gobierno siempre encontrarán máxima colaboración con la justicia y transparencia absoluta. Bueno, y esto mismo es lo que ha dicho el portavoz parlamentario del Partido Socialista, Patxi López, antes de que supiéramos la decisión de Ábalos. También ha comparecido Patxi López en el Congreso de los Diputados y se ha abonado la misma tesis que Pilar Alegría. No solo el Gobierno va a ser transparente, también el grupo parlamentario. El Gobierno en su conjunto y el Partido Socialista, como he dicho, va a poner toda la información y toda la documentación que obra en su poder en manos de los tribunales y en manos de la comisión que se va a formar en este Parlamento para esclarecer todos los hechos que están alrededor de la contratación pública del material sanitario. Luz y taquígrafos, transparencia y ejemplaridad. Vamos, justo lo contrario de lo que hacen otros. Esos otros, luego llegaremos ahí, naturalmente son sobre todo los del Partido Popular, como ustedes se podrán imaginar. Bueno, en esa investigación que anuncia Patxi López en la Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados van a ir saliendo a relucir muchos nombres propios, no solo el de Koldo García, no solo el de José Luis Ábalos, también el de aquellos responsables políticos que estaban en las comunidades autónomas o en determinados ministerios en el momento en el que se produjo esa compra fraudulenta de mascarillas. Hoy han hablado algunas de esas personas que están
comprometidas por el cargo que ocupaban en aquel momento. Por ejemplo, ha comparecido Francina Armengol. Ahora mismo es presidenta del Congreso de los Diputados, pero en aquel momento era presidenta de la Comunidad Autónoma de Baleares, una de las comunidades autónomas que más mascarillas compraron a la empresa de Koldo García. ¿Qué ha dicho ella? Dos cosas. Primero, que está absolutamente escandalizada por lo que hizo Koldo y su traba. Indignadísima estoy, no indignada. Por dos cuestiones muy básicas. Una, la primera, es que me parece absolutamente reprochable y me da asco pensar que alguien se pudiera lucrar de la compra de material sanitario en un momento donde en España se estaba muriendo cada día muchísimas personas. Es una situación evidentemente vergonzosa y por eso evidentemente estoy muy contenta de que el Partido Socialista no se haya puesto de perfil, sino que haya dicho que corrupción, tolerancia cero ante cualquier tipo de corrupción. Y segunda idea, todo lo que se hizo, siendo ella presidenta del gobierno balear, fue absolutamente legal. Todas las informaciones que te llegaban de empresas que podían tener material de China vinieron del Ministerio de Fomento, vinieron de otras instituciones, vinieron de empresarios, todas, porque todo el mundo pasaba nombres para poder valorar si tenían ese material, los pasábamos al Servicio de Salud. El Servicio de Salud analizaba y contrataba. Y quiero decir que ese contrato tiene la fiscalización favorable de la Intervención General de la Comunidad Autónoma. Por tanto, todo hecho legalmente. Bueno, Armengol no ha sido la única persona implicada en esta trama, implicada como, digamos, compradora de las mascarillas. También ha comparecido Salvador Illa, que era el ministro de Sanidad. Por lo tanto, naturalmente, él, cuando se investigue el asunto, también saldrá a relucir. Y su actitud no ha sido distinta. Oiga, yo quiero ayudar, yo quiero colaborar, lo pienso hacer, no tengo absolutamente nada que ocultar. Col·laboració total, absoluta. Transparència màxima. I implacables contra la corrupció. Que s'arribi fins al final. Bueno, estos son, digamos, los sonidos exculpatorios de las personas que van a estar en el centro de esa investigación parlamentaria. Pero, como ustedes habrán colegido, cuando escuchábamos hace un ratito a Patxi López, el Partido Socialista no solo se defiende, también contraataca. ¿Contra quién? Contra el Partido Popular. Lo llevan haciendo varios días, desde que Pedro Sánchez volvió a sacar el nombre de Tomás Díaz Ayuso otra vez a la palestra. A Patxi López, al portavoz parlamentario del PSOE, lo que más importaba era precisamente eso, saber que, frente a sospechas de corrupción, el Partido Socialista reacciona de una manera y el Partido Popular de otra completamente distinta. Ayer se cumplieron 2 años desde que el Partido Popular impidió que se pusiera en marcha una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para esclarecer el caso de la compra de las mascarillas por parte del hermano de la señora Ayuso. Opacidad, falta de colaboración con la justicia y esto de la ejemplaridad y el compromiso ético de los comportamientos públicos mejor se lo dejan a otros. Y por el contrario, los socialistas, cuando hemos conocido este caso, hemos reaccionado de manera inmediata y tajante. Bueno, Isabel Díaz Ayuso tiene, yo creo, muy claro un comportamiento, una conducta, y es cada vez que hablen de su hermano, cada vez que pongan en duda la transparencia de los contratos que se firmaron en la Comunidad de Madrid, ella saldrá y no dará nunca la callada por respuesta. Y hoy no ha sido una excepción. Jesús García. Buenas tardes. Isabel Díaz Ayuso ha insistido en que el caso Koldo no tiene nada que ver con el de su hermano, por mucho que intente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, llevar a cabo una venganza personal. Lo que no puedo entender es que de repente gente que nunca se dedicó a esto se forre de esa manera, traiga ese material limpio, se lo han quedado todo en B, no lo han declarado. Lo han hecho todo de una manera chapucera y luego, desde luego, con ramificaciones donde ha habido políticos del más alto nivel que han tenido que contribuir para que en esas reuniones y en todas partes al final se dijera, sí, traen material sin mirarlo. Por cierto, material que o no llegaba o llegaba en mal estado. Luego hemos sido nosotros los que hemos protegido a los mayores, los que hemos protegido a los sanitarios y los que hemos protegido a los ciudadanos. Ayuso ha desvelado además por qué su hermano no ha acudido a los tribunales para denunciar las difamaciones que vierte la izquierda contra él, empezando por el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Sí, podría haber acudido a la justicia en numerosas ocasiones, pero ¿sabes lo que es una familia que quieren que la dejen simplemente en paz? Que no está en política, que no ha pedido nada de esto, que es más, desde que yo estoy en política le ha ido mucho peor. Esto ha sido el choque laboral de 2 hermanos. Por último, la jefa del Ejecutivo Autonómico madrileño prevé que el Partido Socialista hará lo que haga falta para distraer la atención y destaca una vez más que no estamos ante un caso puntual. Ayuso no quiere venganza, lo que pide es justicia.
Iban a intentar retorcerlo de manera que, primero tinta de calamar, ventilador, todos somos iguales. Y después nos dirán que, bueno, nos apelarán al aspecto personal de las familias, como si los demás no la tuviéramos, e intentarán dejarlo con un cortafuegos en el caso de un asesor de Ábalos. Bueno, yo no lo sé. Yo sé que para eso confío en la justicia y ahí están las distintas investigaciones. Yo no quiero ninguna venganza, a diferencia del señor Sánchez, porque yo no vivo así, pero sí quiero justicia. Y sobre su posible asistencia a una comisión de investigación en el Congreso, ha apuntado a que las Cortes Generales no tienen potestad para investigar a las autonomías y avisa que en el PSOE deben plantear bien esta cuestión, ya que las comunidades gestionadas por los socialistas tienen un verdadero problema a la hora de dar explicaciones acerca de la compra de material. Bueno, el Partido Popular naturalmente está asistiendo a este acontecimiento político tratando de sacar el mayor rendimiento posible y tratando de desgastar lo máximo posible ya no solo a Ábalos, que yo creo que es una pieza que está bastante amortizada, sino a los que están por encima de Ábalos, pensando en el presidente del gobierno. El propio Ábalos decía en la comparecencia que hemos escuchado al principio de este programa que su dimisión tampoco hubiera podido impedir que el Partido Popular, es decir, que la oposición, siguiera escalando nombres en la petición de responsabilidades. Y la verdad es que tampoco hacía falta ser un gran adivino para acertar en ese pronóstico. De hecho, esto ya se llevaba produciendo desde hacía varios días. Hoy han sido dos las personas encargadas de elevar el listón de esa responsabilidad. El portavoz del partido, que es Borja Sémper, y el portavoz del grupo parlamentario, que es Miguel Tellado. Los dos han emitido mensajes muy parecidos. Empezando por Sémper. Él tiene muy claro que lo que ha ocurrido en la trama de Koldo García no se explica si no vamos más allá de Koldo García. Estamos hablando de, según el sumario, de más de 50 millones de euros comprometidos y estamos hablando de una trama que campaba por sus anchas con el señor Koldo a la cabeza, pero nadie se cree que el señor Koldo pudiera ir por los ministerios o pudiera influir en comunidades autónomas siendo solo el señor Koldo. ¿Hasta dónde quiere escalar el Partido Popular? Efectivamente, hasta la mismísima cabeza. La limpieza, la honorabilidad no se proclama, se ejerce. Y el presidente del gobierno sabía de los tejemanejes del señor Ábalos y de su entorno, sabía de los tejemanejes y de la existencia de una trama. Lo sabía porque fue advertido hasta en 6 ocasiones por un abogado, a través de 6 cartas, como así consta en el sumario. El señor Sánchez nos debería decir, por lo tanto, por qué no fue a un juzgado, si conocía de estos casos, o por qué no lo denunció públicamente y se limitó a intentar taparlo con el cese del señor Ábalos. Esta idea de llegar hasta el presidente del gobierno yo creo que está en el guión de los pasos que tiene que dar o que quiere dar en el futuro inmediato el Partido Popular. Lo digo porque Miguel Tellado ha repetido exactamente el mismo esquema. Primer punto, lo que ha ocurrido supera al señor Ábalos y supera a Koldo García. El caso de corrupción supera con creces a Koldo García y supera con creces a José Luis Ábalos. No es el caso Koldo, no es el caso Ábalos, es el caso Sánchez. El caso Sánchez y el entorno de Sánchez. Escuchen. España está en manos de la banda del Peugeot. Sánchez relata en su manual de resistencia cómo la banda del Peugeot consiguió asaltar el poder del Partido Socialista en el año 2017. Y la banda del Peugeot la conformaban Koldo García, al volante, José Luis Ábalos, supongo que de copiloto, y atrás Santos Cerdán y el propio Pedro Sánchez. Pues ahí tienen ustedes marcados los objetivos políticos que el Partido Popular tiene claros. Y yo creo que precisamente hacia ellos va a dirigir la acción política durante los próximos días. No nos perdamos la comisión de control de mañana, que es monográfica a propósito del asunto Koldo García, José Luis Ábalos o como ustedes quieran llamarlo. Naturalmente, para que esto les funcione, hará falta algo más que conjeturas. Necesitan datos. Y los datos quien los tiene es Ábalos. De ahí que una vez más, y creo que es el segundo día consecutivo, Borja Sémper anime a Ábalos a que tire de la manta. Los dirigentes del Partido Socialista y del Gobierno desaparecen, nadie da la cara, nadie da explicaciones y pretenden que Ábalos sea la cabeza de turco. Por eso yo creo que conviene también que el señor Ábalos, que no está imputado, efectivamente tire de la manta y aproveche porque le van a dejar tirado.
Y esto ya sabemos cómo funciona. Ábalos es la cabeza que nos quieren ofrecer a todos en bandeja, pero con Ábalos no termina la investigación, sino que comienza. Bueno, este es el guión que está interpretando el Partido Popular y en ese guión no está solo, por cierto, porque en esto sí hay una gran similitud ante lo que está haciendo también el otro gran partido del bloque del centro-derecha, que es Vox. Hoy Pepe Millán, que es su portavoz parlamentaria, ha dicho cosas muy parecidas a las de Semper o Tellado. Que no es el caso Koldo, esto es el caso PSOE. Con varios ministerios implicados y con 2 gobiernos regionales del Partido Socialista, esto no es el caso Koldo. Esto es la historia interminable del Partido Socialista, la de siempre. Bueno, y mientras tanto, naturalmente, de manera paralela, está creciendo la investigación, sobre todo de los medios de comunicación. No hay ni un solo medio de comunicación hoy que no haya recogido algún dato más a propósito de lo que se estaba sabiendo de la trama de Koldo García, de lo que hicieron, de cómo lo hicieron o de con quién lo hicieron. De tal manera que el panorama se va enriqueciendo minuto a minuto. ¿Qué novedades hay? ¿Qué es lo que nos depara hoy la lectura de la prensa? Noelia Bautista. Comenzamos por el diario El Mundo, donde titulan a esta hora: altos cargos declaran que la orden de contratar contra la trama corrupta de Koldo vino del entorno del ministro y añaden que el ministro Torres modificó los contratos de las mascarillas para pagar a Koldo con fondos de la Unión Europea. En el diario El País publican que las sospechas de blanqueo se ciernen sobre las casas compradas por Koldo García y su entorno, al tiempo que ABC rotula que el juez del caso Koldo cita a declarar a Cueto, uno de los empresarios relacionados con el asesor de Ábalos. Más informaciones encontramos en La Razón, que escribe a esta hora que el entorno de Ábalos avisa: hay mucho que contar, al tiempo que el diario.es destaca la información rotulada sin experiencia ni datos de solvencia, las dudas del Tribunal de Cuentas sobre la empresa del escándalo de las mascarillas. Añaden también que el Partido Popular dejó caducar la reclamación del gobierno balear de izquierdas por el sobrecoste de las mascarillas. Vamos al diario El Confidencial, que subraya que Koldo cobró del PSOE y el gobierno a la vez, que disfrutaba de un subsidio por incapacidad, mientras el Debate.com publica: la trama que salpica a Ábalos abrió la offshore en Luxemburgo, nada más firmar los contratos con el gobierno. En OK Diario aseguran que dirigentes del PSOE piden la salida de Cerdán por el caso Koldo. Hay que derribar una torre más alta, dicen. En El Independiente el titular reza: la trama Koldo blanqueó 1,8 millones a través de una empresa sin empleados. Y en Voz Populi que Ábalos reformó su despacho en pleno caso Koldo para blindarlo y buscó balizas en sus coches. Terminamos con The Objective, que publica a esta hora que la trama Koldo hizo negocios para Air Europa en presencia de Ábalos. Es martes, es 27 de febrero de 2024. Vamos, amigos, ahora como siempre a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Este martes el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Real Decreto de becas para el curso 2024-2025. Entre las novedades se actualizan los umbrales de renta, elevándolos en un 5%, y se reducen los requisitos a las personas con discapacidad y a víctimas de violencia sexual, de tal manera que en el próximo curso el grado de discapacidad exigido para acceder a las ayudas se reduce del 33 al 25%. La medida beneficiará a 2.000 solicitantes y estará dotada de una inversión de más de 2.500 millones de euros. Así lo ha anunciado la ministra de Educación, Pilar Alegría. Hemos aprobado en el Consejo de Ministros una medida importantísima para cientos de miles de las familias de nuestro país, una medida que avanza claramente hacia esa igualdad de oportunidades, especialmente pensando en nuestros jóvenes y, sobre todo, impidiendo que los jóvenes estudiantes tengan que abandonar su formación y sus estudios por condiciones socioeconómicas. Estamos hablando, por tanto, de esa aprobación de la nueva convocatoria, de los requisitos para esa nueva convocatoria de las becas del año 2024-2025. El Consejo de Ministros también ha dado luz verde en segunda vuelta a la Ley de Familias. El texto de la norma es el mismo que se aprobó en diciembre de 2022 por el anterior gobierno de coalición, cuando la exministra Ione Belarra estaba al frente del Ministerio de Derechos Sociales. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto en segunda lectura, por lo que ahora se enviará al Congreso, donde se tramitará por vía urgente. La norma reconoce jurídicamente la diversidad de hogares en nuestro país e incorpora mejoras en su protección, como por ejemplo adelantar el comienzo de la baja por nacimiento en 10 días para el segundo progenitor. También crea un registro estatal de parejas de hecho y equipara a las familias monoparentales con 2 hijos a las numerosas, como ha explicado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. La ley reconoce por primera vez la existencia y las necesidades específicas de las familias monoparentales. Según el INE, se trata de más de 2 millones de hogares, el 81% de los cuales tienen una mujer a cargo, y a partir de ahora gozarán de un título propio, de 16 semanas de gratuidad
de escuela infantil durante los 24 primeros meses de vida de los hijos o las hijas, de acceso prioritario a vivienda protegida, alquiler social, becas y ayudas, acceso a centros educativos, transporte público, actividades culturales y de ocio. Y un anuncio más tras el Consejo de Ministros. El ministro Pablo Bustinduy pondrá en marcha la Ley de Servicio de Atención a la Clientela, que limita a 3 minutos el tiempo de espera telefónica para ser atendido y con la que además las empresas no podrán derivar las llamadas a teléfonos que impliquen un coste. Creo que hay pocas experiencias tan universalmente compartidas como la frustración que genera ante la necesidad de plantear una reclamación que consideramos urgente, el tener que verse sometidos a una espera que parece interminable. Esta ley busca poner fin a esa situación, acortando a la mitad los plazos para la resolución de reclamaciones, ahora es de 1 mes, pasará a ser de 15 días, y sobre todo fijando un tiempo máximo de 3 minutos para ser atendidos telefónicamente. Sepan también que el IVA de la luz subirá este viernes 1 de marzo del 10 al 21%, lo que encarecerá una factura media de la electricidad de los ciudadanos en 72 euros al año. Esta subida es la consecuencia de que febrero concluya con un precio medio en el mercado mayorista inferior a los 45 euros por megavatio hora. Sin embargo, preguntado por este asunto, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha descartado que el Gobierno vaya a tomar alguna medida para evitar que el precio de la electricidad se vea incrementado. Todos ser conscientes del elemento diferencial que estamos teniendo en España o en la península ibérica con respecto al resto de la Unión por la apuesta por las renovables que se está haciendo, y a partir de ahí, evidentemente, las medidas que se diseñaron con una condición asociada a la evolución de los precios, es decir, de la urgencia del shock de la inflación en materia energética, pues tienen que seguir su curso, y así seguirán también hacia adelante conforme, si es que se da esa situación, puedan subir los precios en los meses siguientes. Y casi un mes después no cesan las protestas del campo. Hoy hemos conocido que el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha citado mañana a las organizaciones agrarias mayoritarias. Esta será la tercera reunión que mantenga el ministro con los agricultores dentro del marco de protestas del último mes. El encuentro se va a producir después del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, que se celebró ayer en Bruselas. Javier García, buenas tardes. Buenas tardes. Mañana continuarán las negociaciones entre Ministerio y agricultores después de la reunión de ayer de los 27, donde exigieron a Europa medidas más ambiciosas para calmar el descontento del sector. Se prevé que Luis Planas explique a los agricultores el resultado de este encuentro, donde los ministros consideraron que la propuesta de la Comisión Europea de relajar los requisitos ambientales de la PAC no es suficiente. Mientras hoy continúan las protestas en Córdoba, donde han cortado la A45 en Lucena. También en Gerona bloquean la AP7 en Pontós o la N340 en Tarragona a la altura de Alcanar. Piden implementar las cláusulas espejo en los acuerdos comerciales. Necesitamos soluciones para el tema de la sequía. Pedimos también el cese de la competencia de productos que vienen fuera de la Comunidad Europea, que dejen de entrar si no tienen las mismas garantías que nuestros productos. Por lo mismo de siempre, burocracia, sequía, pocas ayudas, que no nos escuchan para nada y bueno, por lo de siempre. Por cierto, el Parlamento Europeo acaba de aprobar la Ley de Restauración de la Naturaleza, símbolo de tensión entre la protección del medio ambiente y el sector agrícola. Para que salga adelante solamente tiene que ser aprobada por el Consejo Europeo. Con ello, los Estados miembros tendrían que desarrollar planes de restauración nacional para restaurar al menos el 20% del territorio europeo para el año 2030. Si la norma se promulga, los gobiernos europeos tendrán también que crear leyes que protejan todos los hábitats. Y sobre el incendio del bloque residencial de Valencia, donde el pasado jueves fallecieron 10 personas, les contamos que la policía científica ya ha culminado el trabajo de identificación de los cuerpos. En paralelo, el juez también ha permitido este martes que los vecinos puedan regresar a sus viviendas para recoger los enseres personales que se han salvado del fuego. Ángeles Hernández. Finalmente, en el día de hoy, la policía ha concluido con la identificación de las víctimas mortales. Con ello, el juez ya ha autorizado que todos los vecinos del edificio puedan entrar a todos los garajes y viviendas, excepto al piso 86, ya que en esta vivienda se originaron las llamas y es donde se encuentran las pesquisas que determinarán cuál fue la causa del fuego. El juzgado contactará con los familiares de los fallecidos para que puedan recoger los efectos personales y autorizará después la entrega de los restos mortales. Además,
La consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno valenciano, Ruth Merino, ha anunciado la creación de una comisión de expertos tras lo ocurrido. Cuando esta investigación concluya y se sepan cuáles son esas causas que dieron lugar a esta virulencia del incendio, sí que está previsto que se constituya una comisión de expertos para incidir un poco más en las normas o en los materiales o en la viabilidad o en la peligrosidad que puedan tener diferentes construcciones. Por otra parte, el Gobierno ha acordado este martes medidas para agilizar los trámites administrativos como expedición del DNI o carnet de conducir para los afectados. Fuera de nuestras fronteras, terminamos contándoles que representantes de Israel y Hamas, con la mediación de Egipto y Qatar, negocian en este último país una tregua en Gaza que, según el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podría llegar el próximo lunes. La tregua implicaría la entrega de unos 40 rehenes secuestrados por la milicia a cambio de la liberación por parte de Israel de unos 400 presos palestinos. Sin embargo, Hamas ha advertido que la previsión de Biden sobre el alto el fuego es prematura y no corresponde con la situación en el terreno, ya que aún hay dificultades que salvar. En casa de Herrero, Es Radio.